La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 4 de diciembre de 2025 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 52 después de Cristo cuando un rabino judío escribió a una comunidad situada en Corinto. La citada ciudad griega era un emporio en términos económicos, pero también se había convertido en un paradigma de la inmoralidad sexual. Llamar corintia a una muchacha equivalía a tildarla de prostituta, y señalar que alguien corinteaba significaba que estaba implicado por una u otra razón en la prostitución. Naturalmente, amoldarse a esa tónica general era lo que hacían todos, pero aquel maestro escribió a su congregación lo siguiente: «Feugete tempor neian pan amartema joean poiese anthropos ectos tu somatos estin, jode porneuon eistoidion soma amartanei». Lo que podría traducirse como «huid de la fornicación». Todo pecado que el hombre hace lo realiza fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. Lejos de adaptarse a los gustos de un público entregado abiertamente a la inmoralidad sexual, aquel hombre había lanzado una intrépida advertencia, la de que había que huir de la fornicación, y para comenzar a fundamentar su enseñanza había apelado a una realidad difícil de negar, la de que la fornicación acaba teniendo consecuencias contra el propio cuerpo que no tienen otros pecados. Por cierto, el rabino en cuestión era conocido como Pablo de Tarso y pasaría a la historia como el apóstol Pablo. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el aumento espectacular del número de pacientes de enfermedades de transmisión sexual. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, las enfermedades venéreas, enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual representan un conjunto de patologías de origen infeccioso cuya principal vía de adquisición son las relaciones sexuales. Segundo, las infecciones de transmisión sexual son causadas por más de 30 bacterias, virus y parásitos. Tercero, estas infecciones afectan directamente a la salud sexual y reproductiva global, provocando graves consecuencias como estigmatización, esterilidad, cáncer, complicaciones en el embarazo y además riesgo de infección por el SIDA. Cuarto, distintos informes recientes de carácter epidemiológico indican una tendencia sostenida al alza de las tasas de enfermedades venéreas tanto a escala mundial como nacional. Quinto, según la Organización Mundial de la Salud, cada día más de 1 millón de personas de edades comprendidas entre los 15 y los 49 años contrae una enfermedad venérea que se puede curar, muchas de las cuales no presentan síntomas. Sexto, la Organización Mundial de la Salud calcula que tan solo en 2020 se produjeron 374 millones de infecciones nuevas en personas de entre 15 y 49 años por las 4 enfermedades de transmisión sexual curables y principales. Séptimo, se trataría de la tricomoniasis, con 156 millones de nuevas infecciones, la clamidiasis, con 129 millones de nuevas infecciones, la gonorrea, con 82 millones de nuevas infecciones, y la sífilis, con más de 7 millones de nuevas infecciones. Octavo, además de las enfermedades de transmisión sexual curables, la prevalencia de las infecciones víricas es masiva.
Se estima que unos 520 millones de personas de edades situadas entre los 15 a los 49 años, un 13%, padecían infecciones por el virus del herpes simple de tipo 2, principal causa del herpes genital en el año 2020. Noveno. La infección por el virus del papiloma humano está asociada a más de 311.000 muertes por cáncer de cuello uterino todos los años. Décimo. Igualmente se estima que unos 8 millones de adultos en edades situadas entre los 15 y los 49 años contrajeron sífilis tan solo en 2022. Además, cerca de 1.100.000 de embarazadas tenían sífilis en 2022, lo que provocó complicaciones en más de 390.000 partos. Todo ello sin hacer referencia al gravísimo peligro que existe de transmisión materno-filial. Un décimo. A todas estas enfermedades venéreas de alta incidencia se suma la reaparición de otras desatendidas como el linfogranuloma venéreo y la emergencia de nuevas infecciones que pueden contraerse por contacto sexual como la viruela símica. Duodécimo. Esta tendencia global aparece también reflejada en las distintas naciones. Así, por ejemplo, en España, el informe 2024 de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades de Transmisión Sexual, publicado por el Instituto de Salud Carlos III en coordinación con el Ministerio de Sanidad, confirma un aumento sostenido de casos de enfermedades venéreas. Décimo tercero. Las enfermedades venéreas afectan más a hombres que a mujeres, especialmente en personas menores de 25 años, principalmente en los casos de gonorrea y clamidia. Décimo cuarto. En el caso de España, la gonorrea aumentó un 28,9% todos los años entre el 2020 y el 2024. En el último año registrado se diagnosticaron 37.257 casos, un 7,2% más que el año anterior. Décimo quinto. Igualmente, en 2024 se diagnosticaron 41.918 infecciones por Clamidia trachomatis, lo que supuso un 10,2% más de casos que en 2023. El crecimiento de las tasas de clamidia se ha mantenido cerca del 20% anual entre 2016 y 2024. Décimo sexto. Por lo que se refiere a la sífilis, las tasas crecieron cerca de un 20% anual entre 2021 y 2024. En el último informe se notificaron 11.930 casos, un 6,7% más que en 2023. Décimo séptimo. El linfogranuloma venéreo tuvo un aumento del 10,2% con 1.996 casos notificados. Décimo octavo. Estados Unidos padece la tasa más alta de enfermedades venéreas del mundo industrializado, con más de 19 millones de infecciones al año. Décimo noveno. En Estados Unidos, la sífilis, por ejemplo, ha subido casi un 700% en la última década, aunque la clamidia ha bajado un 8% en los 2 últimos años. Vigésimo. En Estados Unidos existe una clara incidencia de las enfermedades venéreas que se relaciona con la raza. Los jóvenes varones negros están a la cabeza de las infecciones sexuales, seguidos por los hispanos que no son de raza blanca. Vigésimo primero. Con todo, la región del mundo donde aumentan más las enfermedades venéreas es Hispanoamérica, compitiendo por los primeros puestos de incidencia de esas dolencias Argentina, Venezuela y Perú. Como es sabido, diversos informes internacionales resaltan que Hispanoamérica es la región del planeta más inmoral en términos sexuales. Vigésimo segundo. Estos datos contrastan con las metas del Plan de Prevención y Control de la Infección por el VIH y las enfermedades de transmisión sexual 2021-2030, que tiene como meta la eliminación de estas infecciones como problema de salud pública para el año 2030. Vigésimo tercero. La dificultad de la lucha contra estas dolencias se debe en ocasiones a factores médicos como la resistencia antimicrobiana, especialmente notable en la gonorrea, y la carencia de síntomas de muchas enfermedades de transmisión sexual. Vigésimo cuarto.
De manera bien reveladora, la vacunación y los diversos tratamientos no han conseguido reducir ni mucho menos la incidencia de las distintas enfermedades. Y 25º, por añadidura, la promoción de la promiscuidad desde los más diversos medios, el impulso al consumo de pornografía o campañas institucionales que prometían detener el aumento de las enfermedades venéreas mediante el uso de preservativos o condones han impulsado a conductas y formas de vida que han repercutido de manera totalmente directa en el aumento de este tipo de dolencias. Las enfermedades venéreas, enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual constituyen una plaga de nuestro mundo de dimensiones verdaderamente sobrecogedoras, y no solo porque afecten a centenares de millones de personas en el planeta, sino porque implican también unos daños sociales y económicos verdaderamente pavorosos. Sin embargo, el silencio que políticos, ONGs, feministas, colectivos homosexuales y otras instancias sociales, incluidas las eclesiales, mantienen sobre el tema es verdaderamente sobrecogedor. Son muchas más las mujeres que mueren por enfermedades venéreas que por la violencia doméstica, pero el silencio al respecto es total. Son millones los jóvenes, especialmente de determinados grupos étnicos, que cada año contraen este tipo de dolencias, pero el mutismo al respecto es absoluto. Y son infinidad las vidas que se pierden como consecuencia de estas enfermedades, pero el mutismo resulta ensordecedor. Al silencio escandaloso se suman además una serie de conductas que solo contribuyen a agravar el tema. Factores como el descenso de la edad para mantener relaciones sexuales, la enseñanza de la promiscuidad sexual como algo deseable, la extensión asfixiante de la pornografía, la identificación de la indecencia con modelos de conducta para jóvenes e incluso niños, o la negativa a aceptar patrones de conducta sexual como los reflejados en la Biblia, tienen como consecuencia directa desde hace mucho tiempo un pavoroso aumento de las enfermedades venéreas, un aumento que no han conseguido frenar ni las campañas impulsando el uso de preservativos o condones, ni la supuesta enseñanza sexual transmitida en los centros educativos a niños y adolescentes. Nuestra sociedad es abiertamente inmoral en el terreno sexual, más en Hispanoamérica que en Oriente Medio, más en los Estados Unidos que en Extremo Oriente, y entre otras consecuencias innegablemente desestabilizadoras se encuentra la de un aumento sostenido e indiscutible de las enfermedades de transmisión sexual. Ante ese fenómeno caben dos actitudes. Una es la de la aplastante mayoría de nuestra sociedad que cierra los ojos ante el problema y se distrae con otros temas que resultan mucho menos dañinos, a la vez que se someten cobardemente a la conducta general. Otra es la que adoptó hace casi 21 siglos el apóstol Pablo, consistente en enfrentarse con valentía a la inmoralidad reinante y poner el dedo en la llaga, recordando que la fornicación es una conducta de la que hay que huir, ya que el que fornica actúa contra su propio cuerpo. Optar por una u otra tiene efectos letales. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Y lamentablemente no parece que el dinero empleado para combatir el avance de las enfermedades de transmisión sexual esté dando mucho resultado. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.